En esta clase veremos la parte número 4 de metabolismo. En esta clase veremos qué es el ATP y dónde interviene, las formas para obtenerlo, qué es el anabolismo y qué procesos tiene, y unos subtemas como son las funciones y sus etapas, la fotosíntesis y su tipo de reacción, la fase lumínica, la fase oscura y por último el ciclo de Calvin. Comencemos entonces. Vamos a mirar qué es el ATP. El ATP es una fuente energética necesaria para todas las formas de trabajo biológico. Se le conoce como adenosín trifosfato. Es importante porque permite que se dé la contracción muscular, la digestión, la transmisión nerviosa, la secreción de glándulas, la reparación de todos los tejidos, la respiración, la circulación de la sangre y por último la contractibilidad del miocardio. Es de vital importancia para que se den cada uno de estos procesos. Bien, miremos lo siguiente. El cuerpo humano obtiene su energía de la molécula ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que esta molécula, que está formada por fosfatos, ribosa y adenina, se rompe formando otras más pequeñas. Entonces, digamos acá hace un rompimiento y este rompimiento me genera una energía, que es la energía que utiliza nuestro cuerpo. La liberación de esta energía proviene de la hidrólisis o del rompimiento del ATP en difosfato adenosina. ¿Qué quiere decir? Que pasó de ATP a ADP, que es lo que se llama la adenosina difosfato, al separarse los enlaces fosfato mediante la introducción de una molécula de agua. Esto solamente ocurre si adicionamos agua. Para que se dé este rompimiento y se genere la energía y pasemos de ATP a ADP, se debe adicionar agua. Entonces, y así se genera energía. El ADP mantiene dos grupos fosfatos que posteriormente serán utilizados para volver a crear otra molécula de ATP. Quiere decir que se devuelve el proceso. Formas para obtener el ATP. Tenemos la síntesis del fosfágeno o vía anaeróbica aláctica, que es empleada principalmente al inicio de la actividad física. 2. Glucólisis anaeróbica o vía anaeróbica láctica. Esta se basa en la descomposición de los hidratos de carbono, convirtiendo la glucosa en sangre y de esta forma se obtiene el ATP. Y como número 3, el sistema oxidativo o aeróbico, que consta de tres procesos. El primero, el de la glucosa y el glucógeno. El segundo, el de las grasas. Y el tercero, el de las proteínas. Bien. Continuemos. Vamos a ver lo que es el anabolismo. Es un proceso metabólico por el cual se construyen o sintetizan sustancias orgánicas complejas a partir de sustancias más simples con gasto de energía. Esto ocurre en todo tipo de organismos y también se le conoce como biosíntesis. Entonces miremos acá. En esta parte de acá se da el anabolismo. En toda esta célula que tenemos, en la parte interna de ella se genera todo este proceso. Vamos a ver las funciones que maneja. La mayoría de los procesos anabólicos están acoplados a la hidrólisis de ATP, o sea que siempre se tiene que dar una hidrólisis de ATP. Tiene como finalidad la construcción de componentes celulares y tejidos corporales, por tanto del crecimiento. Conducen el aumento del orden biológico, lo que significa que requieren aporte de energía, o sea que requieren de ATP. Y también ayudan en el almacenamiento de energía mediante enlaces químicos de las moléculas orgánicas, como son el almidón, el glucógeno y los triglicéridos.
Vamos a ver las etapas que tiene el anabolismo. Tenemos lo siguiente. Pasamos de moléculas simples a moléculas complejas. ¿Cómo ocurre esto? Miremos la primera etapa. En la primera etapa se analiza la producción de precursores como son los aminoácidos. O sea que en esta parte de acá se producen los aminoácidos y monosacáridos. En la segunda etapa se da la activación de estos reactivos, empleando energía. Acá se emplea el ATP. El ATP interviene acá. Y como tercera etapa se generan las moléculas más complejas, o sea que son las que están a este lado, como son las proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Esas son las tres etapas que definen al anabolismo. Miremos un ejemplo acá. Acá podemos ver la hidrólisis de los triglicéridos del tejido adiposo que utiliza los ácidos grasos para trabajar en la parte de los músculos y el glicerol para utilizarlo en el hígado. Entonces, miren que partiendo de los triglicéridos se descompone para generar energía. Y toda esa energía la aprovechan los músculos y la aprovechan el hígado. Que esa es la función final, llegar a este punto. Bien. Procesos. El anabolismo tiene varios procesos. Está la fotosíntesis, la síntesis de aminoácidos, la síntesis de proteínas y la síntesis de glucósidos. Nos vamos a concentrar mucho, y por último la síntesis de lípidos, pero nos vamos a concentrar en la fotosíntesis. Ese va a ser nuestro mayor interés, trabajar con la fotosíntesis. Bueno, entonces miremos la fotosíntesis. Es un proceso por el cual las plantas y algunas bacterias pueden transformar la energía de la luz en energía química, almacenarla en forma de ATP y utilizarla para la síntesis de moléculas orgánicas. Ella consta de dos fases, una de la fase lumínica y la otra de la fase oscura. Vamos a ver cada una de ellas. Fase lumínica. Esta, miremosla acá, requiere energía, por lo cual necesita de la luz. Entonces miremos acá, actúa el sol. ¿Y cómo se da ella? Ella se da mediante una reacción, que es el dióxido de carbono que tenemos acá, más el agua que interviene, y esto, más la energía que me proviene la luz, me genera glucosa, que son todos los azúcares, y oxígeno. Entonces, la reacción se genera dióxido de carbono, agua, en presencia de luz, me va a dar la glucosa, que es la molécula que tenemos acá, y el oxígeno. De esta forma se da la fase lumínica, que es una fase muy importante. Vamos a ver la siguiente fase. Fase oscura. Esta fase, como su nombre lo dice, no necesita luz de una manera directa. Y puede ocurrir o al mediodía o en la noche. Y aparte se desarrolla dentro de las células de las hojas. Entonces, la fase oscura se da en el estoma o en el estroma. En ella se realiza la fijación del dióxido de carbono. Entonces, la fase oscura se da en el interior de las hojas de la planta. Entonces, acá podemos mirar. Y ahí es donde se nos da la respiración. Entonces, la respiración de las plantas, que se da generalmente en la noche, entonces es importante tener en cuenta eso. Por eso es recomendable que uno no duerma con plantas, porque en la noche las plantas respiran, hacen el proceso de la fase oscura de la fotosíntesis. Continuemos. Proceso completo. Vamos a mirar todo completo el proceso de la fotosíntesis. Tenemos la fase lumínica, vamos a analizar toda la fase lumínica,
y tenemos la fase oscura. Entonces, en la fase lumínica, que es la que tenemos acá, depende de la luz y se realiza en los ticaloides, que es lo que tenemos en esta parte de acá, de los cloroplastos. Los electrones liberados inciden la luz en los fotosistemas para usar el NADPH, que es lo que tenemos acá. En la cadena transportadora de electrones, la energía de ellos me permite sintetizar el ATP. O sea, esta energía que me genera me permite sintetizar el ATP. Eso es lo que ocurre en la fase lumínica. Ahora, miremos qué pasa viéndolo más internamente. Entonces, todo esto ocurre acá. Este es el estroma viéndolo internamente. Acá está el tilacoide donde ocurre la fase lumínica. Entonces, todo ocurre en el interior de ella, formada por la membrana externa, la membrana interna y todo lo que tiene el cloroplasto. Ahora, miremos qué pasa en la fase oscura. En la fase oscura se realiza en el estroma y en ella se usa la energía de la fase luminosa para fijar dióxido de carbono y obtener moléculas orgánicas por medio del ciclo de Calvin. Todo este proceso es un proceso contrario y se llama el ciclo de Calvin. Entonces, esta sería la fase oscura. Ahora vamos a mirar qué es el ciclo de Calvin. Vamos a mirar. Ciclo de Calvin. Consiste en una serie de procesos bioquímicos, como podemos ver, que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos, en los cuales, a partir del CO2, se pueden crear moléculas orgánicas tales como carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Entonces, el dióxido de carbono con el ATP da otras moléculas como son carbohidratos o glucósidos. Acá la podemos ver, que da en 6 vueltas. Entonces vamos a hacer un resumen pequeño de ella. El ciclo de Calvin consta de 3 etapas. La primera se llama una fijación del CO2, que es el principio. La segunda es la regeneración la reducción del CO2. Primero se fija, segundo se reduce y esto como tercero me regenera de forma el ribosa fosfático. Y esto me consume otra molécula de ATP. Entonces es un ciclo contrario que forma general se da en la respiración de las plantas. Entonces de esta manera se cumple la fase oscura en la fotosíntesis a partir de él. Entonces, como podemos ver, el ciclo de Calvin consta de 6 vueltas o 6 ciclos, o sea que esto se repite 6 veces. Con esto podemos dar como concluido el tema. Vamos a mirar algunas palabras clave para que tengan en cuenta, que son los aminoácidos. Es una molécula orgánica con un grupo amino NH2 y un grupo carboxilo COOH. Los estromas. ¿Qué son los estromas? Es el espacio lleno de fluido. Los plastos rodea a los tilacoides y es el lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis, o sea que es de mucha importancia. Hidrólisis. Es la descomposición de sustancias orgánicas por acción del agua. Esto ocurre con el ATP principalmente. Ahora, triglicéridos. Son un tipo de grasa presente en la sangre. Su exceso puede conducir a enfermedades en las arterias coronarias y esto especialmente en las mujeres. Por eso es importante tener muy en cuenta que en los seres humanos que los triglicéridos no suban demasiado. Con esto podemos dar por concluido la parte número 4 de metabolismo. Queda para terminar el curso de metabolismo la parte de catabolismo. Y con ello terminaríamos toda la parte de metabolismo. Si te gustó mi video, te invito para que me des un me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal o me sigas
en las diferentes redes como son Facebook e Instagram. En la parte de abajo del video pueden ver los enlaces para poder ingresar a ellos. Muchas gracias y espero que haya sido de su gusto.